Este de aquí es el postre icónico de Toricán. ¿Puedo armar uno? Por supuesto que A sí. ver. De fresa vamos a colocar. Ay, perdón, Chef Jenny. No te preocupes. Me siento muy inútil, me quiero ir. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es un día muy feliz, estoy muy pero muy emocionada por mostrarte en qué me gasté los reales, en qué invertí gran parte del dinero que me paga YouTube y algunas marcas, porque mi amor, yo soy una mujer que calcula, que piensa, que monetiza. Hoy quiero mostrarles mi cafetería. Este es un proyecto totalmente nuevo, es un concepto nuevo que apenas tiene unos 2 meses aproximadamente abiertos y hasta hoy se los vengo mostrando. Te pido una disculpa. Te pido una disculpa de verdad. Para este proyecto somos 3 socios. El primero es mi novio, Luis Villar, o mejor conocido como Luisito Comunica. El segundo socio se llama Yoshi, que es el socio de los restaurantes, de todo este universo de Daigo Ramen, Daigo Sushi. Y la tercera socia, aquí su servidora, mi amor, porque tú me ves así muy chistosa, pero yo soy una mujer que piensa, una mujer calculadora, una mujer que saca cuentas. Sinceramente me hace mucha ilusión decirles hoy bienvenidos a mi cafetería. ¡Ay! ¡Loca! ¡Qué emoción! Me voy a poner a llorar en un rato cuando termine de grabar. Me da mucho orgullo de mí misma poderte decir esas cosas. Antes de entrar y darte un recorrido, porque nos vamos a meter hasta la cocina, te voy a enseñar la ubicación de Torikami Café. Estamos ubicados en la Ciudad de México, en Tehuantepec 280, Colonia Condesa, enfrente del Metrobús Nuevo León. Mira, es que te la pongo hasta fácil, ¿oíste? Usted nada más se tiene que cruzar la calle y mire, gírese. Y aquí te voy a estar esperando yo con una comidita bien rica, un postre delicioso, ¿oíste? Usted lo ve y aquí va a entrar. Te quiero mostrar todos los detalles. Empecemos por la parte de afuera. Tenemos 2 entradas, ¿ok? La de acá tiene 2 escalones. Miren qué bello, el logo quedó espectacular, ¿sí o no? Qué lindo, qué lindo. Es una puerta Tori. Me encanta. Y por acá tenemos señalización que el acceso de silla de ruedas está a la vuelta, ya te lo voy a mostrar, y la zona de delivery también. Entonces, si usas silla de rueda, traes una carriola o simplemente necesitas la rampa, aquí son bienvenidos todas, todes y todes, ¿ok? Por acá está la entrada, miren qué bonito. Hay una rampa, vean, te subes. Aquí otra vez tenemos otro logo, una plantita, todo muy lindo, y te puedes meter por acá también. Ahora sí nos vamos para adentro, empieza el recorrido. La verdad es que los detalles son hermosos, ¿ok? Y todo es gracias a que tenemos un arquitecto japonés, Watanabe-san, que trae los diseños de por allá, de por Asia, de por Japón. Por eso usted puede aquí observar grandes diseños, como por ejemplo, mira esta puerta. ¿Sí o no que es muy japonés? Me encanta, es muy bonito. Y mira este detalle que tenemos acá. Como el clima en la Ciudad de México luego es un poquito como que uno no sabe con qué ropa salir. De repente hace frío, de repente calor, de repente llueve y luego nos cae granizo. Uno no sabe. Pero si llega a pasar que está lloviendo y llega a haber fila, o de repente alguien lo necesita para montarse en un carro, aquí te prestamos un paraguas. Me lo regresas, ¿oíste? No te lo puedes llevar, es prestado, por favor. Me regresas el paraguas, ¿ok? Vale, yo te lo voy a prestar, pero me lo dejas ahí cuando termine. Aquí te lo prestamos. Ahora sí, pasen, vean qué bonito lugar. ¡Wow! Es hermoso. Empezando con estas repisas que tenemos aquí. Todo esto estaba lleno de merch. Aquí había vasos, tazas, termos, bento para llevar tu comida al trabajo. Se acabó todo. No hay nada. Ya se mandaron a hacer otros. Ahorita nada más me queda la bolsita. Cómprame la bolsita, por favor. Está bien bonita. Mira, te la voy a enseñar. Mira qué linda es la bolsita. Tiene aquí su espaciocito y aparte te la puedes colgar así. ¿Sí, Ana? Sí, es muy bonita y yo te la puedo vender, no te preocupes. Tú aquí te puedes comprar lo que tú quieras. Funciona de la siguiente manera. Usted entra y acá lo primero que va a ver es las delicias que aquí tenemos. Vendemos comida salada. En la parte de arriba están los postres. Uy, qué cosas tan deliciosas son. Tenemos el brownie, tenemos el pastelito de matcha, el chocopan miel. Qué cosa tan deliciosa. Es como una tostadita, así como crujiente, que sabe a miel, deliciosa. La galleta de osito.
bonito. Ay, qué bonito. Tenemos el yakimechi, tenemos el sando en diferentes presentaciones. Yo sé que aquí tenemos unos nombres de repente que tú dices, ¿y eso por qué se llama así? ¿Y eso por qué tiene ese nombre que yo no sé cómo se dice? Por eso es que aquí tenemos una exhibición para que a lo mejor si uno no entiende el nombre, porque a mí me pasa, entonces uno lo ve y tú dices, ah, es ese, se antoja, me encanta. De igual manera tenemos las pantallas y si no puedes escanear acá tu QR para que veas el menú, para que usted una vez que llegue a la caja ya venga preparado y decidido, que tú dices, yo quiero eso. Aquí los postres son así como muy cute, muy kawaii. Tenemos luego nuestra gama de profiterol, que son los más vendidos, o sea, no te miento que hemos llegado a vender del Shirokuma profiterol, que es este osito con un relleno sabor a yuzu, como a limón, hasta 200 en un día. Es una locura. De verdad es que el team de cocina te la rifa y todo el equipo acá, wow, de verdad estoy muy agradecida con todo el equipo porque sin ellos nada de esto fuera posible. Le dan durísimo para sacar hasta 200 de un solo postre en un día. De verdad que mi aplauso para ellos. No saben qué tan agradecida estoy con todo el equipo, marketing, diseño, baristas, todos, de verdad, todos los que están involucrados en el proyecto Torikami es quienes hacen todo esto posible. Yo nada más estoy aquí mostrándote, mira, pero me encanta y se agradece. Y tenemos uno nuevo que es por tiempo limitado. Te voy a decirte una vez que a mí no me vengas a insultar. Si tú vienes cuando veas este video y ese postre no está, porque te estoy diciendo que es por tiempo limitado. Es un pandita. Mira qué bonito es. Y por acá tenemos también uno nuevo que es el Ichigo Vanilla Can, que básicamente eso es fresa, vainilla, botella, lata. Es un pastel en lata que está delicioso. Y por acá están los salados. Y si vas a comer acá, dices voy a comer aquí y te lo ponen en un platito muy bonito. Y por acá tenemos una gran selección de refresco japonés, el Ramune, en grandes sabores, ¿ok? De todo, mira, hay de melón, de lichi, de lo que sea. Usted viene aquí y se toma su refresquito japonés. Entonces, ¿cómo funciona la cosa aquí? Es que usted llega ya con todo en su mente de que va a pedir. Pide mucho, por favor. Este proyecto fue muy caro y necesitamos recuperar la inversión. Te lo voy a pedir de todo corazón. Entonces tú te paras aquí y si a lo mejor no entiendes algo, aquí están nuestros compañeros que te pueden ayudar a aclarar dudas, hacerte recomendaciones. Entonces usted pasa acá después que pide, te presenta las grandes máquinas costosas de café que nos hacen que tengamos un café de calidad, premium, hermoso, sabroso, delicioso, huele rico. No sé si a ti te gusta, pero a mí me encanta como el olor así como a cafecito, a grano. Y luego aquí al final te entregan. Acá es donde te ponen tu nombre, porque sí, eso tenemos aquí en Torikami, que te ponen tu nombre en romaji, que son las letras que nosotros utilizamos, y luego en katakana, por si usted no sabía cómo se escribe su nombre en katakana, no te preocupes, que aquí te lo escribe. Y acá te entregan tu bebida. Mira qué bonito, me pedí el sandía matcha, que es una delicia, y aparte me encanta que se ven así los dos colores, pero usted para tomárselo, déjame te lo muestro. Primero mira, aquí te ponen tu nombre, así se escribe Ari en katakana, te lo puedo corroborar, te puedo decir que sí es cierto porque ya yo me lo tatué. No habría estado yo tan loca si eso está mal escrito, ¿viste? Me aseguré de que así fuera así con una amiga japonesa. ¿Te imaginas? Me escribo cualquier cosa ahí. Y usted para tomarte esto, lo menea para que se una el matcha con la sandía, y esto es delicioso, ¿ok? Este es el favorito de mi mamá incluso, y te lo tomas. Es que es muy rico, se siente el sabor de la sandía, es dulce pero no tanto, está como equilibrado, sabe a matcha, pero no a ese matcha amargo que a mucha gente le tiene miedo, ¿sabes? Está delicioso. Tenemos dos estaciones aquí de papeleras, por aquí tú botas tus líquidos, inorgánico, orgánico, puedes agarrar tenedor, palillos, servilletas, ahora sí que lo que necesites. Y mira este detalle tan bello, ¿ves? Hasta la servilleta está brandeada. No, hombre, aquí con todo. Ahora les voy a mostrar el espacio donde están las mesas. Miren, pasen, qué bonito está todo esto. Y aquí te puedes venir a trabajar, ¿ok? Te puedes traer tu computadora, te sientas, porque en esta barra todos tienen enchufes. De hecho, en la mesa grande también. Entonces aquí usted se pide su cafecito, tiene una hermosa vista y se pone así a trabajar y nadie lo va a interrumpir. Se pide que si su matcha, que si su postre, que si su comidita, y aquí puede estar. Algo que me gusta muchísimo de la barra es que
tiene un ganchito aquí para que puedas colgar tu bolso o tu cartera y tiene esta repisa para que descanses tus pies, porque a veces es un poco incómodo cuando te quedan las patitas colgadas. Entonces aquí se sienten tus pies mucho más cómodos. Y en la parte de aquí atrás también tenemos esta área, esta salita que está súper bonita con muchas mesitas. Y lo que más me encanta de acá es que el arquitecto captó como la iluminación natural, porque aquí arriba es como una terraza y abrieron estas ventanitas y por eso se siente como muy a gusto. La verdad es que me encantaron los detalles, les quedó súper lindo. Me encanta que acá todos los letreros son el personaje, son nuestro logo. Mira qué bonito. El Torikami para qué hacer en caso de sismo. Y el que mantén la calma, no corras, no empujes, no grites. Me encanta. Estos detalles lo son todo, de verdad que les quedaron hermosos. Y el de los baños también, mira, para señalizar el baño de chicos y de chicas, nada más tiene aquí un lacito y está toda esta área. Y mira, les voy a mostrar los baños, ¿ok? Pasen, este sería el baño de hombres. Mira qué bonito, qué iluminación, qué agradable el lugar. Huele a limpio, huele bueno, ¿viste? Me gusta, aunque uno se puede echar un buen pipí cómodamente. Y este sería el baño de chicas, que tiene cambiador de bebé, está adaptado. Y esto es muy importante porque muchos baños luego dicen que están adaptados, te ponen el gran logo de silla de ruedas y cuando vas a entrar tiene un escalón o no funciona. Mira, esto tiene hasta esto porque hay personas que necesitan esto para apoyarse. Entonces está adaptado, tiene cambiador de bebé, está mucho más amplio, la puerta es corrediza, entra perfecto todo. Me encanta. Les voy a mostrar la cocina, pero antes me voy a uniformar porque mira, si usted no lo sabía, uno no puede entrar con las axilas así, porque qué tal uno tiene un pelo y cayó un pelo en la comida. Uno no puede entrar con las axilas así descubiertas a una cocina. Entonces me voy a poner el uniforme, que es muy bonito, me encanta. Es esta playera, este mandil que la verdad es precioso, va así, y estas cositas las cruzamos por acá y te lo amarras. Tú me ves así y tú crees que yo sé hacer algo, tú piensas que yo sé cocinar, pero mira, a veces las apariencias engañan. Y por último y muy importante, el gorrito para recoger el cabello, y también me tengo que quitar la pulsera porque uno a la cocina entra sin nada. Bienvenidos a la cocina. Aquí es donde sucede parte de la magia, ¿ok? Aquí es donde refrigeran todo lo que viene de la cocina de producción, que en un rato la vamos a estar visitando. Miren todo esto. Acá tenemos unos refis, unas neveras gigantotas donde se guarda todo lo que viene de la cocina de producción, que como ya les dije, viene en una camioneta refrigerada para que todo siempre esté a la misma temperatura. Y luego aquí lo emplatan, lo sirven. Pues acá Sebastián está preparando un sushi, mire eso, ve, con guante, cubreboca, higiene 10 de 10. Por acá guardan galletas, tienen todo lo que se necesita, pero lo que más me sorprende son estos hornos, que es donde calientan la comida. ¡Wow! Se ven súper pro, se ve caro, se ve costoso. Entonces a Sebastián de la cocina de producción le mandan muchas cosas ya preparadas pero sin armar. Entonces aquí le llaman emplatar. Por ejemplo, el sando le mandan el pollo aparte, el pan aparte, la salsa aparte. Entonces él aquí arma todo, lo prepara todo y se lo sirve en un platito y te lo entrega bien bonito. Todo el team que está en esta cocina, que está dentro de Torikami, está en constante comunicación con el team de cocina de producción, porque de repente un día se vende un producto más que otro y se me están acabando las galletas, wow, se me está acabando el sando, se me están acabando los onigiris. Entonces les manda, oye, todavía es temprano y esto ya se me vendió todo. Entonces en la cocina de producción le meten toda velocidad y llega la camioneta refrigerada para que no falte nada, para estar surtiendo todo el rato los refris, y aquí se guarda todo. Esta de aquí es la cocina de producción de Torikami. Pasen. Hola, Chef Ronald, bienvenidos. Aquí es donde se hacen todas estas delicias. Por allá están los chefs. Hola. Hola. Vamos a lavarnos las manos muy pero muy bien, porque todo en la cocina tiene que ser bastante limpio. También me estoy colocando guantes, mira, por si aprendo aquí a preparar una que otra cosa. Te sorprendería luego mis habilidades ocultas, ¿oíste? Son muy pocas, pero tengo algunas. Está difícil, no me sé ni poner el guante. No, me va a despedir aquí la chef
Chef Jenny. Listo, ahora sí, estamos listas en la cocina. Por aquí les presento a la Chef Jenny y al Chef Ramón. ¿Qué están preparando por aquí? Cuénteme, Chef Jenny, ¿qué están haciendo? Vamos a empezar las producciones de los dorayakis el día de hoy. Uy. Que es un pancake japonés, pero hecho en nuestra plancha. El dorayaki es un postre muy pero muy japonés, que dora significa gon, que básicamente es redondo, y yaki significa hecho a la plancha. Y la verdad es que, wow, en Japón se suelen hacer como con una crema o una pasta de frijol, pero aquí lo estamos preparando con una crema de vainilla y una salsita de fresa y queda muy delicioso. Y esta plancha de Jenny, una vez que usted la tapa, ya no se puede abrir hasta que esté listo. Exactamente, tiene que durar 4 minutos. Ahí está. Que esté listo. Ok, a ver, esta plancha, una plancha muy costosa, ¿viste? Que viene de Japón, así que cuando usted pruebe este dorayaki, por favor, valórelo, porque hay un proceso y una maquinaria detrás bastante larga. Los voltea, ay, huele delicioso, huele muy rico, así a panquecito recién horneado. Y una vez que ya salen, los ponen acá, los cortan con este molde para que quede de un solo tamaño, ¿no, Chef Jenny? Exactamente. Y los dejan aquí enfriando. Vamos a empezar el armado del dorayaki. ¿Puedo armar uno? Por supuesto que A sí, ver. con el mismo aro Ajá. vamos a hacerlo para que sea muy estético. Entonces ponemos el aro, vamos a meter un bizcochito, adelante. Tenemos que dejarlo en cero porque todo esto es contadito. Tantos gramitos de la salsa de fresa, tantos gramos de la de vainilla, entonces todo es contadito para que todos queden igual. Ponemos al revés. Que quede tu tapita. Exacto. Así. Ah, claro. Entonces lo empujo. Sí, muy bien. Ahora vamos a pesar la crema. Y yo copiándome, ¿no? Viendo el que está aquí para que así me tiene que quedar. Toda la orilla vamos Por el a borde. Exactamente. Vamos a colocar que sean 40 gramos y al centro un poco, dejando un pequeño espacio. Así voy bien, Chef Jenny. Exactamente. Ya. Listo, Ahí. perfecto. Ahora con la de fresa vamos a colocar. Ay, perdón, Chef Jenny. No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. No puede ser, discúlpeme, No qué pasa vergüenza. nada, No no sabía pasa que nada. estaba tan aguadita. Me siento muy inútil, me quiero ir. O sea, vas a agarrar tu manga y la vas a inyectar un poquito O sea, más. le pico esta, Exactamente. o sea, lo perforo, así. Adelante y vas aplastando con cuidado. Tengo miedo. Dale, dale, dale. Ahí está, la siguiente tapita. Exacto. Y vamos a presionar un poquito. A ver. Perfecto. Ahora con mucho cuidado lo vamos a levantar con las dos manos y vas a intentar agarrarlo de la parte de abajo. Exacto. Ay, qué nervios, siento que se me va a deshacer. Adelante, adelante, adelante. Todo, todo, todo. ¡Ay! ¡Eso! Ok. Quedó un poquito chorreado. Esto que tengo acá es un sello de metal, ¿no? Te mandó a hacer con el logo de Torikami, ahí está, para ponérselo a los dorayakis y a varios postres, de hecho. Entonces, ahí va, Hecho. 1, 2... ¡Ay, ¿Listo? suena! Y ahí ya quedó. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué increíble! Me siento Masterchef yo. Y luego aquí lo vuelvo a poner en el fuego para que con se cuidado. siga calentando con mucho cuidado. Y ahí se queda. Pues déjenme que les presumo aquí mi dorayaki. Dentro de la cocina de producción está bastante fresco, está frío. Y una vez que ya todo está listo, se organiza en estos contenedores que se llaman taras. Y cuando los vienen a buscar para llevarlos a Torikami, se meten en una camioneta que tiene refrigeración para que siempre todo esté perfecto, esté fresco, entonces todo bien organizadito, bien limpiecito, bien fresco, y así es como llega hasta Torikami y ustedes lo pueden ver así de deliciosos en la nevera. Pero este de aquí, como lo preparé yo y la verdad no quedó tan bonito, este yo me lo llevo y se lo voy a dar a mi mamá, que es la única que se pondría orgullosa de todo lo que yo hago. Me voy. Ya yo les mostré los lugares adaptados de Torikami Café, pero mejor los voy a dejar con mi hermana, con Cata, se las presento por si no la Hola. conocen, para que ellos nos dé su opinión. Vale, vamos entonces a comenzar un recorrido. La rampa siempre tiene que tener una inclinación bastante baja para que la podamos subir. Eso Ok. fue bastante fácil. Vamos a entrar por esta puertecita que es rodadiza y es bastante amplia, entonces sin problema podemos entrar. Tenemos buen espacio. Las mesas, cuando las vemos, tienen
tienen una altura que es bastante cómodo para mí para comer y para todas las personas que tengan limitación de movilidad están invitados. En esta estación se consigue todo lo que son los tenedores, las servilletas, también tengo alcance a toda esta área. Y por aquí pasamos a la parte de la caja y aquí podemos pedir. Están todos los productos deliciosos. Si no han venido, tienen que venir a probarlos. Por aquí estaríamos ya directamente en la caja. Igual puedo ver la cara de los chicos. Puedo ver igual las pantallas, todos los productos que están sirviendo. Y está todo el resto de las mesas igual a excelente altura. Hay suficiente espacio para movilizar y no atropellar a nadie. Y algo muy importante son los baños, ya que sabemos lo difícil que es conseguir baños adaptados en los establecimientos. Igual aquí tenemos puertita rodadiza, entramos, el lavamanos igual nos queda a buena altura para lavarnos las manos, las toallitas, y hay 2 barras, que esto me parece genial porque a veces no solamente las personas que utilizamos silla de ruedas necesitamos barra para ponernos de pie, también pensemos en los adultos mayores, esa abuelita que le duele la rodilla, y las mamás, pensamos también en las mamás, porque si yo tengo un bebé, yo también pudiese bajar esto para poder cambiar a mi niño y así me quedaría cómodo sin tener que estar inventando con la criatura. Entonces aquí me puedo mover fácilmente y acceso al papel, porque luego el papel muy lejos, todo está súper fácil para poder estar en este establecimiento. Así que los invito a Toricami. Y por último vamos a probar estas delicias. Aquí tengo varios de mis favoritos. Voy a empezar con el onigiri de salmón, que fíjate que para que esto quede así empaquetado tan perfecto, se tuvo que traer una máquina de por Asia para que abra de esta manera. Mira, ve, 1, estos son los pasos a seguir, ¿ok? Para que no se te vaya a romper el onigiri. 2, jalas hacia un lado, y 3, jalas hacia el otro, y mira, queda perfecto. Es una delicia esto, y lo que más me gusta es que esta hojita de alga es como crocante, ¿sabes? Hasta suena cuando lo muerdes, está delicioso. Sinceramente a mí no me encanta el onigiri cuando la alguita está como húmeda, que uno quiere morder y te quedas ahí peleando con el pedazo de alga porque se pone muy chiclosa. Acá está el relleno de salmón, este es de mis favoritos. Seguimos con el torizando, que a este le ponen una salsita que se llama tonkatsu. Cosa deliciosa. Fíjate que tiene una buena porción esto, ¿viste? Vean lo grande que es este sándwich. Wow, es súper grande. A mí se me dificulta comérmelo entero, pero ¿puedo darlo todo? Sí, claro que sí. Es una cosa espectacular esto. Le voy a quitar el papel para que lo veas bien, para que se te antoje. Mira nada más, es delicioso. Está buenísimo, me encanta, delicioso. Ay, por cierto, hasta el pan lo hacen aquí, o sea, el pan es caserito, aquí lo hornean, mira, le dan una buena técnica y les queda delicioso. Obviamente no estoy probando todo el menú, seleccionamos una que otra cosita porque si no este video sería eterno. Más adelante vamos a hacer un video de probando todo el menú de Torikami Café. Va a estar difícil, pero yo sé que lo podemos lograr. Mientras tanto, 10 de 10 al Torizando. En bebidas tenemos por aquí el Naksu Lichi, que es como una especie de limonada. Me encanta, es refrescante. Y sabes que me gusta aquí de las bebidas de Torikami, están niveladas en azúcar, ¿sabes? No es algo dulce, pero tampoco es algo que tú digas le faltó. Es como en su punto preciso y está delicioso. Y mira, y si lo vemos acá, ahí tiene el pedacito de lichi, una cosa espectacular. Esta entra en mis favoritos sin duda. Ahora sí empezamos con los postres. Por aquí tenemos el brownie, que es sin gluten, ¿ok? Con este tenedor vamos a agarrar un poquito aquí. Uy, qué cosa más rica. De verdad que es muy sabroso. Lo voy a agarrar con la mano para enseñarte bien. Mira eso. Qué cosa más deliciosa. Y tú lo ves así, pensarán que esto a lo mejor, bueno, es chocolate blanco y lo pintaron de rosado. No, eso ya viene así. Es el chocolate rubí, o sea, ¿qué? Así queda nomás. Y es una cosa deliciosa. Lo puedes agarrar así. Es un mordisco. Ajá. Me encanta. Yo podría venir todos los días aquí a comer, pero no puedo porque voy a quebrar el negocio. No me puedo comer todo, no me puedo comer todo.
Así no funciona. Esto es una delicia. Esta es la galleta de chocolate icónica de Torikami. De hecho, tengo varias amistades que me dicen, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me diste a probar esa galleta? Porque hasta por delivery la piden. Que por cierto, pues si les queda un poquito lejos Torikami, no te preocupes porque estamos en Uber Eats y en Rappi. Entonces hasta la puerta de su casa le puede llegar. ¡Es hermosa! ¡Es un osito! Mira qué cosa tan bonita. La voy a partir para que veas cuánto chocolate tiene por dentro. Uf, esta galleta es lo máximo. El otro día me comí 3 y estaba tan llena que no podía caminar, pero no me arrepiento. Lo disfruté. Voy a hacer una pequeña pausa de los postres para probar el latte, que así es como te entregan tu café, tu bebida caliente y te dan una galletita de matcha para acompañar, que está deliciosa. Me encanta. Abrimos el vasito. Ajá, increíble. Que por cierto, aquí tenemos café de calidad. Tenemos a los mejores y usamos grano mexicano, súper top, delicioso. Abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces si vas pasando al trabajo, vas corriendo, puedes pasar rapidito por tu café e irte a trabajar o quedarte aquí trabajando con nosotros. Bienvenido eres. Continuamos con el Midori Cake, que básicamente esto es como un panquecito, un pastelito de matcha. Vean esta delicia, ¿ok? Esto que está acá adentro es suavecito, ¿sí lo ves? Uf, es una cremita de matcha deliciosa. Está buenísimo. Es que es muy delicioso todo. Está muy rico. Mira esto, ven. Mira esta cosa tan sabrosa. Uf, me encanta. Está muy, muy bueno. Es como suave, dulcecito. Se siente el sabor a matcha. Está perfecto. Y la textura es como de un panquecito. Me encanta este. Este de aquí es el postre icónico de Torikami. Se llama Shirokuma Profiterol. Wow, esto es una delicia. De verdad es que me encanta. Mira esto. Quiero que veas la cantidad de relleno que tiene. Wow, es inmenso, es muchísimo. ¿Están viendo eso? Tiene demasiado relleno. Es suavecito, pero como crujiente, dulcecito, pero no te empalaga. Se siente como el sabor a yuzu, al limoncito. Las patitas son de chocolate. Es una belleza. Esto es delicioso. Y por último te voy a mostrar el pastel en lata, que un día fui a la cocina de producción y me enseñaron a prepararlo. Y todo tiene que ser muy calculado, o sea, 40 gramos de vainilla, 10 gramos de esto, 10 gramos de acá, porque si le pones mucho, entonces vas a llenar todo hasta arriba y ya no va a entrar, ya no vas a poder sellar la lata. Y yo así nerviosa porque se me estaba saliendo y yo no sabía si me iba a cerrar esta lata o no, pero está delicioso. Tiene cremita de vainilla, jarabe de fresa y bizcochos de almendra. 3 capas de bizcocho de almendra adentro tiene esta cosa tan deliciosa. Y quiero aprovechar para decirles que la fresa se ve así, o sea, no se ve tan rojo intenso porque es una fresa precocida. Me explicó el chef que se hace de esta manera para que dure más. De hecho, si la fresa la colocan así normal, el fruto, y la ponen, el postre se dañaría literal en horas. Entonces acá todo lo hacemos al día. Siempre te van a poner acá la fecha para que sepas que debes de consumirlo antes de esta fecha, pero para que dejas para mañana lo que te puedes comer hoy. Esto no hace sentido. Entonces vamos a probar. Uy, mira esto. Ay, no, qué cosa tan espectacular, ¿ve? Uf, esto está buenísimo. Es muy rico, es muy rico. Y para hacer este tipo de latitas le tuvo que mandar a traer una máquina para poder sellarla. Se le colocaron especificaciones y todo. Es delicioso y la presentación les quedó hermosa. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció. Sinceramente, para mí Torikami Café es un 10 de 10. Y quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a todas las personas que están involucradas y quisieron que este proyecto tan bonito se hiciera realidad. De verdad, muchísimas gracias al chef, a los baristas, a todo el team de cocina, a cajeros, el team de limpieza que hace que todo esté tan perfecto, seguridad, contabilidad,
contabilidad, al team de marketing. De verdad, a todos muchísimas gracias, porque sin ustedes este proyecto que se estuvo pensando y trabajando durante meses no sería posible. Me siento muy afortunada de tener un equipo como ustedes que hacen que un pensamiento, una ilusión, un sueño se vuelva realidad. Y por cierto, también muchísimas gracias a todas las personas que nos han visitado, que se han tomado el tiempo de venir a probar y de venir a pasar un rato a Torikami Café. De verdad no tengo más nada que decirles que gracias, muchas gracias a todos y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, qué feliz, me puse sentimental. Ay, loca, me puse sentimental. Qué lindo, quedó bello. Te quiero mucho, mucho. Ojalá me des dinero, ¿viste? Porque saliste caro, loco. Chacha, cuando voy a recuperar yo esta inversión, después verás que algún día pondremos sucursales.